Bueno, lamentablemente no se van a ir con el informe hecho ni los cálculos realizados porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 opciones posibles que les pueden tocar para preparar el buffer. ¿Bien? Así que voy a elegir una y les voy a dar el ejemplo de lo que tendrán que hacer para calcular cómo armar el buffer y después, bueno, ustedes hagan lo mismo dependiendo de el caso que les toque. Vamos a suponer que formamos parte del grupo 10 o 26 y que nos piden armar un buffer con ácido fosfórico de molaridad total 0,04 y pH 6,20. Partiendo de ácido fosfórico. A ver, si ustedes se fijan, tienen ácido fosfórico en la campana, pero también tienen las sales del ácido fosfórico, o sea que no va a ser necesario que hagan una de esas neutralizaciones donde desplazamos totalmente los equilibrios. Para sumar un poquito de práctica, se los voy a hacer de las dos formas posibles para que vean cómo serían los razonamientos. Vamos a suponer que, en un primer lugar, partimos del ácido fosfórico. Lo primero que vamos a elegir son las especies que van a formar nuestro buffer. Recuerden que eso lo determinábamos en base al pKa que vayamos a utilizar. El ácido fosfórico tiene como pK1 2,12, como pK2 7,20 y como pK3 12,30. Recuerden que el pKa tendría que estar dentro del rango del pH del buffer más menos 1. O sea que teniendo en cuenta el pH del buffer, nuestro pKa debería ser mayor que 5,20 y menor que 7,20. Bien, vamos a poner mayor o igual, menor o igual. Nos da justito para usar el pKa2. O sea que vamos a elegir esta opción. Y ahora tendríamos que determinar cuáles son las especies que van a conformar nuestro buffer, el ácido y la base. Tenemos que pensar en cuáles son las especies que están en el segundo equilibrio de disociación del ácido fosfórico. Si no me acuerdo, lo planteo. Fosfórico, en la primera disociación me da fosfato diácido y libera un protón. En la segunda disociación me da monoácido y libera otro protón. En la tercera me da fosfato y libera otro protón. Esto correspondería con la K1, esto correspondería con la K2 y esto con la K3. Entonces, fíjense que en el pK2 tenemos las especies fosfato diácido y fosfato monoácido. Por lo tanto, mi ácido en el buffer va a ser este y mi base va a ser esta. Suponiendo que yo parto de ácido fosfórico, primero tendría que determinar el número total de milimoles que voy a tirar. Algo que no les mencioné, van a tener que preparar 100 mililitros de buffer. Bueno, tenemos que preparar 100 mililitros de buffer, 0,04 molar. ¿Qué quiere decir 0,04 molar? Quiere decir que cada 1 mililitro de solución vamos a encontrar 0,04 milimoles totales. Si tenemos que preparar 100 mililitros de solución, ¿cuántos milimoles le tendríamos que tirar? La respuesta es 4 milimoles. Esos milimoles inicialmente se los vamos a tirar en forma de ácido fosfórico. Entonces, vamos a determinar
la cantidad que deberíamos medir de ácido fosfórico para estar tirando estos 4 milimoles. Vamos a ir a los datos y nos dice ácido fosfórico concentrado. Ay. No tenemos los datos, los van a tener en el laboratorio, o sea que no pueden ir con nada de cálculos hechos. Lo van a tener que hacer todo al momento. Vamos a suponer que el ácido fosfórico está al 98% y que la densidad es 1,6 gramos por mililitro. Estos milimoles primero los vamos a pasar a moles, diciendo qué cosa, que 1000 milimol son un mol. Entonces, 4 milimol son 4 por 10 a la menos 3 mol. Ahora este número de moles lo pasamos a masa, multiplicándolo por el peso molecular del fosfórico, que son 98 gramos sobre mol. Recuerden que mol con mol se cancelan y me queda expresado en gramos el resultado. Nos da que tenemos que agarrar 0,392 gramos de fosfórico puro sería. Ahora, eso no quiere decir que sea lo mismo que gramos de solución. Recuerden que como está el 98%, cada 100 gramos de solución encontramos 98 gramos de fosfórico. Para encontrar 0,392 gramos de fosfórico, ¿cuántos gramos de solución tendría que agregar? ...0,40 gramos de solución. Ahora, ustedes no van a agarrar el fosfórico concentrado, sacarlo de la campana e ir a pesar a la balanza 0,40 gramos, sino que como tienen una solución que es líquida, van a medir un volumen. Entonces esto lo vamos a pasar a mililitros con la densidad. Sabemos que 1,6 gramos son 1 mililitro, 0,4 gramos son un cuarto, creo que da 0,25 mililitros esto. Sí, 0,25 mililitros. Ahora, ustedes en el laboratorio no pueden medir 0,25 mililitros porque las pipetas no tienen 2 decimales. Entonces, esto lo van a redondear a 0,3 mililitros. Eso sí lo pueden medir con una pipeta graduada de 1 mililitro, por ejemplo. Bien, se supone que les debería quedar un poquito más, seguramente. Así que capaz no está tan concentrado este ácido. ¿Dudas hasta acá? No, todo bien. No. Bien. Ahora, nosotros tenemos que llegar de ácido fosfórico a una mezcla de fosfato diácido y fosfato monoácido. Tengo una preguntita acá. Mililitros con un decimal y gramos hasta 2 o 3. Gramos hasta 2. 2 como mucho. Bien, porque es lo que te llega a pesar la balanza granataria. Bien, por lo general, si son medias berretas, las balanzas pesan con un decimal, pero podés llegar a tener alguna con 2. Ya 3 decimales estás poniendo algo que está mal. Van a ver después del primer parcial, cuando arrancamos con valoraciones, que usamos la balanza analítica que tiene 4 decimales. Pero no tiene nada que ver con la preparación de un buffer. En la preparación de un buffer usamos granataria, así nomás. Bueno, para pasar de fosfórico a fosfato diácido y monoácido tenemos que agregar una base, hidróxido, lo tenemos que neutralizar. Entonces vamos a plantear la neutralización del fosfórico con el oxidrilo. Planteamos tiempo 1 y tiempo 2. En el tiempo 1 tenemos 4 milimoles de fosfórico, que es lo que vamos a ver agregado con la pipeta. ¿Cuántos oxidrilos voy a agregar? Me interesa desplazar todo el ácido fosfórico a fosfato diácido porque yo fosfórico en el buffer no quiero tener. Entonces, de oxidrilo le vamos a poner 4 milimoles. Como están en cantidades estequiométricas, en el equilibrio no me va a quedar nada y esto me va a quedar 4 milimoles.
Bien, ya tengo fosfato diácido. Ahora, tener solamente fosfato diácido no me conforma el buffer, sino que tengo que formar el fosfato monoácido. Tengo que seguir agregando oxidrilos. Inicialmente tengo 4 milimoles de esto. De oxidrilos ahora no sé cuánto tengo que agregar porque esto no lo tengo que neutralizar completamente. Me tiene que quedar un poco de diácido y un poco de monoácido. Entonces ahora sí, acá le meto una X. De esto no tengo nada. Y recuerden que el oxidrilo tiene que ser el limitante. Bien, porque si este es el limitante se consume completamente y de vuelta no me queda el buffer que yo quiero. Entonces acá me va a quedar 4 menos X y acá me va a quedar X. Para averiguar ese valor de X vamos a ir a la fórmula de Henderson. Vamos a decir que el pH va a ser igual al pKa más el logaritmo de los milimoles de la especie que actúa como base sobre los milimoles de la especie que actúa como ácido. El pH era 6,20 y el pKa 7,20. La especie que actúa como base va a ser el monoácido, entonces acá ponemos una X. La especie que actúa como ácido es el diácido, entonces acá ponemos 4 menos X. Hacemos la cuenta para despejar la X. Esto me queda 0,4 menos 0,1X es igual a X, o sea que me queda 0,4 dividido 1,1. Tendrá que agregar 0,36 milimoles de oxidrilo para neutralizar el diácido y que me quede la cantidad exacta que necesito de monoácido. Ahora, no nos olvidemos que antes habíamos tenido que agregar 4 milimoles de oxidrilo. Por lo tanto, el número total de milimoles de oxidrilo es 4 más 0,36, 4,36. Bien, estos son los milimoles. Vamos a ver cuántos mililitros tendremos que tirar. A ver si en una de esas nos dice... Bien, hidróxido de sodio 0,1 molar. Entonces, decimos que los milimoles son iguales al volumen por la molaridad. Si queremos obtener el volumen hay que hacer milimoles sobre molaridad. 4,36 sobre 0,1 y esto me da 43,6, ¿puede ser? Lo vamos a medir con probeta esto porque es un volumen muy grande, ya con la pipeta no llegamos. La probeta, la división que tiene es de 1 en 1. O sea que o medimos 43 o medimos 44. 43,6 no podemos, entonces esto va a ser 44 mililitros. ¿Alguien me está chequeando las cuentas de casualidad? Sí. Bien, cualquier cosa si le estoy pifiando me avisan, porque estoy haciendo todo medio a las apuradas. Bueno, esto sería en el caso de que nos digan, mirá, se terminaron las sales, no tenemos fosfato diácido de sodio y fosfato monoácido de sodio para que pesen directamente y armen el buffer que ustedes quieren. ¿Bien? Entonces ahí partirían directamente del fosfórico. Vamos a ver qué pasa si le dicen, sí, tienen las sales, úsenlas. ¿Qué sería este caso? Vamos a usar el fosfato diácido y el fosfato monoácido. Los dos son sólidos, entonces tienen para pesar los dos sólidos. Las purezas las tienen ahí en los rótulos, no podemos hacer las cuentas. Bueno, vamos a suponer que están al 100%. Ustedes, lógicamente, tengan en cuenta que no van a estar al 100% nunca, entonces van a tener que corregir y pesar un poquito de más. Bueno, otra vez tenemos que tener en total dentro de nuestro buffer 4 milimoles. El tema es que ahora no vamos a pesar una sola
sustancia y después desplazar su equilibrio hacia la formación de la otra, sino que vamos a pesar las cantidades exactas de ácido y de base. Entonces el procedimiento para hacer el cálculo sería distinto. Vamos a decir que estos 4 milimoles que son totales son iguales a los milimoles de diácido más los milimoles de monoácido. ¿Bien? Entonces ahora planteamos la fórmula de Henderson. Decimos que pH es igual al pKa más el logaritmo de los milimoles de monoácido sobre los milimoles de diácido. El pH 6,20, el pKa 7,20. Y acá tenemos dos incógnitas. ¿Cómo hacemos? Despejamos una de esta igualdad. Por ejemplo, despejamos monoácido y me queda que 4 menos los milimoles de diácido es igual a los milimoles de monoácido. Entonces acá ponemos 4 menos X, que van a ser los milimoles de diácido, dividido X. Hacemos la cuenta. Esto me va a quedar 0,1 y 4 de 1,1. Bien, me da que X es igual a 3,63, o sea que son milimoles de diácido. Y después, los milimoles de monoácido van a ser 4 menos 3,63, o sea, perdón, esto da 3,64. 0,36. Estos milimoles los pasamos a moles. Decir moles de fosfato diácido es lo mismo que decir mol de fosfato diácido de sodio. Esto lo tendríamos que multiplicar por el peso molecular, que sería 23 más 2 más 31 más 64, 120. Recuerden que ahí se les cancelan los moles y esta cuenta les da 0,4368 gramos. Y supongamos que este reactivo está al 92% de pureza. ¿Eso qué quiere decir? Que cada 100 gramos que pesen van a tener 92 gramos de fosfato diácido de sodio. Si ustedes quieren pesar 0,4368 gramos de la sal pura, ¿cuánto tienen que pesar en total de la sal? 0,4748 gramos. De vuelta, no van a poder pesar con 4 decimales en la balanza, entonces van a ir a pesar 0,47 gramos si está peor a la balanza, o 0,5 si es media berreta y mide un decimal solo. ¿Se entendió? El procedimiento acá sería el mismo, nada más que con el peso molecular del fosfato monoácido de sodio. Tienen una guía como para saber cómo calcular las cantidades que tienen que ir a pesar de cada uno. Ahora no les puedo dejar las cuentas hechas para cualquier caso porque no terminamos nunca más. A ver qué les piden en el informe. pH teórico, pH experimental. Bueno,
El pH teórico va a ser 6,20. Van a ver que cuando lo preparen no les va a quedar 6,20. Van a ir con un pHímetro y van a ver el pH que les indica que les quedó el buffer. Eso por lo general en la práctica, si en la industria están preparando un buffer, después lo van ajustando con ácido clorhídrico o hidróxido de sodio hasta que les queda justo el pH que necesitan. Bien, describo la técnica de preparación, van a tener que contar cómo lo prepararon, qué pesaron, en cuánto lo disolvieron. Bueno, conclusiones después fíjense ustedes. Y las ecuaciones químicas, las reacciones que hayan hecho para preparar el buffer. En el caso de que hayan neutralizado algo, van a ponerlo acá. Si pesaron la sal directamente, no lo van a poner. A lo sumo, si quieren poner cómo se comporta el buffer. Recuerden que este que tiene un protón de más es el que se comporta como ácido, por lo tanto va a liberar protones. Y este que tiene un protón de menos es el que se comporta como base y va a liberar oxidrilos. ¿Dudas? No, ninguna.